Bienvenidos a nuestro estudio de los libros de Primera y Segunda de Samuel. En esta lección queremos considerar algunas de las características de David que validan la afirmación de Dios acerca de que el rey es un hombre conforme a su propio corazón. Cuando la mayoría de las personas hablan sobre la grandeza de David, se refieren primero a la victoria de David sobre el gigante Goliat, y con razón, pues es una maravillosa exhibición de fe y confianza en el Señor. Cuando el joven David le cuenta al rey Saúl acerca de cómo mató leones y osos para defender a su rebaño, David exalta a Dios y no a sí mismo. Él dice en 1 de Samuel 17, 34, 38, El Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de ese filisteo. David confía en que Dios lo libró de estos animales feroces y ahora confía en Él para librarse de ese gigante filisteo. Él sabe que Dios es confiable y digno de confianza. Debemos reconocer que no son solo los increíbles triunfos de David en la batalla los que lo califican como un hombre conforme al corazón de Dios. Más importante aún, son sus tiempos de intimidad con el Señor los que le otorgan dicho título. Vemos una y otra vez a David confiando en Dios sin importar lo que suceda a su alrededor. David varias veces evitó tomar decisiones rápidas y perjudiciales como lo hace cualquier persona. Esta es una característica que todos deberíamos tratar de tener como personas de Dios. El primer rey de Israel, Saúl, es un hombre malvado, se aparta de la fe en Dios y en ocasiones incluso está poseído por demonios. Saúl mata injustamente a las familias de los sacerdotes en Nob. Deja que su paranoia lo convenza de que estaban conspirando con David en su contra. Cuando Dios rechaza a Saúl como rey debido a su desobediencia y sus malvadas acciones, envía al profeta Samuel a ungir a un joven pastor llamado David como su sucesor. Desde el momento en que mata a Goliat, David da señales de una fe inquebrantable y comprensión, reconociendo que Dios es el verdadero campeón de Israel. En 1 de Samuel 17:54, incluso lleva la cabeza de Goliat para exhibirla en Jerusalén, su futura capital, mientras aún está bajo control extranjero. Estas ambiciones nunca llevan a David a causar daño a Saúl. David es paciente y confía en el tiempo de Dios para cuando él se convertirá en rey. David permanece leal a Saúl y a Jonatán, quien es hijo de Saúl. Incluso después de que ambos mueren en batalla, escribe un hermoso lamento por ellos en 2 de Samuel 1. Mientras se mantiene leal a Dios y a Saúl, también se desarrolla como el líder que Dios quiere que sea. David es paciente y confía en la promesa de Dios. No toma el honor del reinado prematuramente, incluso cuando se encuentra en una posición para tomar las cosas en sus propias manos. Trabaja como músico al servicio de Saúl, ayudando a restaurar el estado emocional y espiritual de Saúl cuando un espíritu demoníaco atormenta la mente del rey. Con el tiempo, David asciende en posiciones militares para ganarse su lugar como comandante. Saúl, en lugar de estar en paz, siempre está paranoico y en busca del hombre que Dios había elegido para reemplazarlo. El hombre al que Samuel llamó en 1 de Samuel 15:28, el prójimo que es mejor que tú. Saúl es obviamente un hombre cuya identidad se encuentra en su título y en su posición de poder. Cuando Saúl ve que la mano del Señor está sobre David y ve que tanto su propia hija como su hijo lo aman profundamente, Saúl inicia un plan en contra de David. Saúl sabe que David es el prójimo que es mejor que él y trata de matar a David en varias ocasiones. Eventualmente, David debe huir y esconderse en el desierto para evitar ser asesinado. No está solo por mucho tiempo, ya que se le unen algunos hombres israelitas que están comprometidos con él y su liderazgo. En 2 ocasiones, David tiene la oportunidad de matar a Saúl y tomar su lugar como rey. Sin embargo, en cada caso, David se contuvo y permaneció leal a Saúl, honrando la posición de Saúl como el líder ungido del Señor. Sus palabras en cada una de estas situaciones nos dicen mucho acerca del corazón de David. Mientras persigue a David en el desierto de Engadi, Saúl decide descansar en una cueva, sin darse cuenta de que David y sus hombres se están escondiendo en la misma cueva.
Los hombres de David incitan a la violencia diciendo en 1 Samuel 24:4, este es el día del cual te dijo el Señor, he aquí, yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. Este es un ejemplo de algo a lo que todos estamos tentados a hacer, distorsionar las palabras de Dios para justificar nuestros propios deseos egoístas. Pero David resiste esta tentación. Lo único que hace es cortar el borde del manto de Saúl, e incluso ese pequeño acto despierta su conciencia. David les dice a sus hombres en el versículo 6, el Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Así que permitieron que Saúl saliera de la cueva con vida. Cuando el grupo de Saúl se había alejado, David grita al rey en señal de respeto, diciendo en el versículo 8, mi Señor el rey y Padre mío. Luego David muestra a Saúl el borde de su propio manto para demostrarle que no le desea ningún mal, ya que claramente había perdonado la vida de Saúl. David dice en el versículo 10, he aquí tus ojos han visto en este día cómo el Señor te ha puesto hoy en mi mano en la cueva. Me dijeron que te matara, pero yo tuve compasión de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. Una escena similar tiene lugar en 1 Samuel 26, cuando David se infiltra con un amigo en el campamento de Saúl mientras éste duerme. Una vez más, David se niega a tomar el asunto en sus manos. Él no acepta una vía rápida para llegar a ser rey. A través de estos encuentros, David demuestra su lealtad hacia el Señor y hacia el rey Saúl. Si no tenemos cuidado, descubriremos que somos capaces de justificar cualquier cosa si nos beneficia. Sin embargo, también somos capaces de evitar ese camino. David evita hacerse justicia y en cambio muestra su carácter divino. David controla su mano y espera pacientemente al Señor para que lo haga rey. Incluso se mantiene paciente cuando parece que su falta de acción resultará en su propia muerte a manos de Saúl. La vida es demasiado complicada e incierta para navegar sin principios o algún tipo de fundamento. Ninguno de nosotros es tan sabio. Los principios de David, arraigados en la fe y la obediencia a Dios, lo guían sabiamente a través de circunstancias sin precedentes que hubieran llevado a la mayoría de las personas a tomar medidas drásticas. David está contento de esperar el momento perfecto de Dios. Es paciente para sufrir como un hombre justo en nombre de su amor por Dios. Mientras reflexionamos sobre esta historia, es posible que nos preguntemos qué habría sucedido si David hubiera matado a Saúl para obtener el trono. Piensa en el precedente que estaría estableciendo. Las acciones de David al matar a Saúl estarían comunicando que está bien matar para obtener poder. Esto podría llevar posiblemente a su propio asesinato algún día. En otras palabras, el hombre impulsivo a menudo destruye precisamente aquello que busca mediante la forma en que lo persigue. Pero un hombre sabio es paciente y persigue sus deseos a través de principios de Dios. La sabiduría de David en este caso es enorme. Lo que nos enseña con sus acciones o la falta de acciones es lo siguiente. Ten cuidado de no convertirte en un monstruo al destruir a los monstruos. En 2 Samuel 23 vemos a David mostrar nuevamente su carácter divino, esta vez cuando se le ofrece agua. Las personas en posiciones de poder a menudo asumen que merecen privilegios especiales y que deberían disfrutar de estos honores, aunque sea a costa de otros, incluso si eso significa la muerte o la pérdida del sustento de alguien. David demuestra que no utilizará su poder de esta manera. Durante una campaña militar, se escucha a David hacer un comentario nostálgico, diciendo en el versículo 15, «¿Quién me diera beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta?» Los soldados de David llegaron a amarlo profundamente, por lo que no sorprende que 3 de ellos decidan cumplir este deseo de David. Se abren camino a través de las líneas enemigas, toman una vasija de agua del pozo y se la presentan a David con alegría, como un regalo de honor. David se encuentra en una encrucijada. ¿Debe beber o no? Él sabe que la decisión dirá mucho sobre su uso del poder. Esta agua es un precioso regalo, ya que sus hombres arriesgaron sus vidas para conseguirla, y es probable que hayan matado enemigos por ella.
La pregunta es cómo honrar el regalo sin elevarse por encima de sus hermanos. David decide derramar el agua como una ofrenda preciosa ante el Señor. Sabemos más sobre el carácter divino de David cuando su orgullo es herido gravemente por un hombre que encuentra en su camino. En 1 Samuel 25, David y sus hombres están huyendo de Saúl. Son cuidadosos de no causar daño ni robar nada en las áreas donde se esconden. Incluso protegen las ovejas y los pastores locales. Un día, David se entera de que un hombre rico llamado Nabal está esquilando sus ovejas. En hebreo, Nabal significa un necio moralmente corrupto, lo cual es lo que este hombre demuestra ser. En aquel entonces, el esquileo de ovejas era un momento de alegría y generosidad. Sabiendo que él y sus hombres habían cuidado las ovejas de este hombre rico mientras estaban entre ellos, David envía a 10 hombres para hacerle una simple solicitud de comida, esperando que el hombre aprecie y responda amablemente. Sin embargo, en lugar de eso, el hombre insulta a David y a sus hombres y los despide sin darles nada. Nabal está demasiado preocupado por alimentar a sus propios sirvientes como para ser generoso con los forasteros. David, furioso al enterarse de esto, decide exterminar a la familia de Nabal, la esposa del hombre malvado, una mujer sabia y hermosa llamada Abigail. Escucha lo que su esposo ha hecho y toma medidas para detener el desastre que se avecina. Con muchos regalos en sus manos, intercepta a David, se postra ante sus pies y pronuncia un discurso suplicándole que muestre misericordia y perdone a su insensato esposo. Ella le pide que perdone la vida de su familia, invoca la bendición de Dios sobre David y habla con confianza de las promesas que Dios le ha hecho a él. Abigail ayuda a David a darse cuenta de que no debe permitir que este acto orgulloso sea una mancha en su reputación. Cambia de opinión y le agradece, diciendo en 1 Samuel 25, 32 al 33. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Bendito sea tu buen juicio y bendita seas tú, que hoy me has impedido ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Para concluir, reflexionemos sobre lo que significa tener un carácter divino. En todas estas situaciones, el carácter divino se muestra cuando se superan los deseos egoístas y humanos. El carácter divino se caracteriza por la confianza, la humildad y el respeto. Es fácil justificar casi cualquier tipo de comportamiento para sentirnos mejor al obtener lo que queremos. Sin embargo, una persona compasiva vive las virtudes piadosas en todas las situaciones. La divinidad debe manifestarse en la forma en la que tratamos a los extraños, en cómo controlamos nuestros temperamentos y en nuestra capacidad de confiar en el Señor y esperar pacientemente en Él. Si no tienes este tipo de carácter en tu vida, clama a Dios y pídele que obre en ti. Pídele que te transforme en un hombre o una mujer conforme a su propio corazón.